Hola, ¿qué tal, colegas, estudiantes, futuros doctores y doctoras, hijos e hijas de Asclepio o Esculapio? Y bienvenidos a Medicina en un 2x3. Hoy vamos a hablar de la pancreatitis crónica, así que comencemos. La mayoría de los casos son causados por alcoholismo crónico, pero algunos se deben a cálculos biliares, hipercalcemia, hiperlipidemia, obstrucción de conductos por cualquier causa o incluso predisposición hereditaria. Existe la pancreatitis familiar. Los traumatismos de la glándula, o sea, un golpe externo o también por lesión quirúrgica, pueden provocar pancreatitis crónica cuando en el proceso de cicatrización se desarrolla estenosis ductal. En estos casos es frecuente que la enfermedad se localice en el segmento de glándula drenado por el conducto que tiene la obstrucción. La litiasis biliar puede causar repetidos ataques de pancreatitis aguda, pero es raro que estos evolucionen a pancreatitis crónica. Normalmente, el jugo pancreático contiene una proteína específica para mantener en solución al carbonato de calcio. La concentración de esta proteína está disminuida en pacientes con pancreatitis crónica, lo cual permite que el carbonato de calcio se precipite y forme cálculos. La presión intraductal es mayor en pacientes con pancreatitis crónica, de 40 centímetros de agua, en comparación con la que se observa en personas sanas, de 50 centímetros de agua. Esto es causado por el incremento de la viscosidad del jugo pancreático, la obstrucción por el cálculo y la menor distensibilidad de la glándula debido a fibrosis difusa, como síndrome compartimental. La presión del esfínter se mantiene en niveles normales, pero el incremento de la presión intraductal ocasiona dilatación del conducto cuando el proceso de cicatrización aún no ha fijado el páncreas del paciente. Esto también puede reducir el flujo de sangre con todo y nutrientes, lo que agravaría más el trastorno funcional. Entonces, los principales cambios patológicos de la glándula son destrucción de parénquima, fibrosis, desdiferenciación de acinos, formación de cálculos y dilatación ductal. La pancreatitis crónica es asintomática en la mayoría de los casos, pero en otros ocasiona dolor abdominal, malabsorción, diabetes mellitus o bien por lo general estas tres manifestaciones. Es característico que el dolor sea profundo en la parte superior del abdomen e irradie hacia la espalda, además de aumentar y disminuir de un día a otro. En las primeras etapas de evolución de la enfermedad es probable que el dolor sea episódico, dure días o semanas y luego desaparezca varios meses hasta que vuelva a surgir. A veces se pueden producir ataques de pancreatitis aguda superpuestos al patrón de dolor crónico. Muchos pacientes se vuelven adictos a los narcóticos que se les prescriben contra el dolor. Ahora, en ocasiones, las concentraciones séricas y urinarias de amilasa se incrementan en exacerbaciones agudas de pancreatitis, pero esto pasa muy pocas veces, tal vez porque la fibrosis pancreática aniquila gran parte de la capacidad del páncreas para formar enzimas. Las pruebas de estimulación de secretina y colecistocinina son las más sensibles para la detección de disfunción exócrina, pero son difíciles de realizar. Alrededor del 75% de los pacientes con pancreatitis calcificada y 30% de quienes padecen pancreatitis sin calcificación están enfermos de diabetes insulinodependiente. En casi todos los demás casos, las pruebas postalimentación indican curva de tolerancia normal a la glucosa o concentración sérica de insulina anormalmente baja. El margen de reserva es tal que resulta muy probable que la pancreatectomía parcial ocasione que los pacientes que no requerían insulina empiecen a necesitarla después de la operación. Por otro lado, el atrapamiento fibrótico del extremo inferior del conducto biliar puede ocasionar aumento en la concentración de bilirrubina o en la de fosfatasa alcalina. En el diagnóstico diferencial de obstrucción biliar se debe considerar inflamación pancreática crónica, pseudoquiste o neoplasia en el páncreas. La flebotrombosis esplénica puede provocar hiperesplenismo secundario o varices gástricas. Estas son complicaciones de pancreatitis crónica. Ahora vamos con el estudio de imagen. La pancreatografía endoscópica retrógrada sirve para establecer el diagnóstico. También puede descartar pseudoquiste pancreático y neoplasia. Además puede ayudarnos a planear la operación de los pacientes considerados para cirugía. Los signos característicos observados por esta técnica son cálculos e irregularidad ductales con dilatación o estenosis y en ocasiones oclusión del conducto. Con frecuencia se detectan pequeños pseudoquistes inesperados. Se debe realizar colangiografía simultánea para determinar si la pancreatitis ocasiona compresión del colédoco, establecer si hay cálculos biliares y ayudar al cirujano a evitar lesiones del colédoco durante la cirugía. Ahora, las complicaciones. Las principales son pseudoquiste pancreático, obstrucción biliar, obstrucción duodenal, desnutrición y diabetes mellitus. El adenocarcinoma pancreático es más frecuente en pacientes con pancreatitis crónica familiar que en la población general. La malabsorción y la esteatorrea se tratan con medidas de sostén. Algunos estudios han demostrado que administrar enzimas pancreáticas surte poco efecto contra el dolor.
Se debe insistir mucho a los pacientes que dejen de consumir alcohol, ya que la abstinencia disminuye el dolor ya sea crónico o episódico en más de la mitad de casos, pero las lesiones del páncreas ya son irreversibles, ahí no hay vuelta de hoja. A veces el tratamiento psiquiátrico también es bueno, por regular estos pacientes presentan diabetes insulinodependiente. Ahora, la principal utilidad del tratamiento quirúrgico es aliviar el dolor crónico intratable. Es fundamental hacer todo lo posible para eliminar el consumo excesivo de alcohol. Los pacientes para los que es mejor la cirugía son los que tienen un dolor después de abandonar el consumo del alcohol. En la mayoría de casos, el tratamiento quirúrgico consiste en un procedimiento que facilita el drenaje del conducto pancreático o la resección de la porción afectada, o podrían ser ambas cosas. De acuerdo a la pancreatografía retrógrada y estudios de tomografía, puedes elegir el tipo de cirugía más apropiada. Es frecuente que también haya obstrucción biliar concomitante y entonces tenemos que tratarlo con una colédoco-duodenostomía simultánea. La dilatación del sistema ductal indica obstrucción y por lo general cuando este sistema está dilatado, los procedimientos para mejorar el drenaje de los conductos suelen aliviar el dolor. Casi siempre la pancreatitis alcohólica calcificada se clasifica en esta categoría. El signo más frecuente es que el conducto tenga irregularidades y esté muy dilatado, de 1 a 2 centímetros, con sitios de estenosis con aspecto de una cadena de lagos y cálculos ductales. La pancreatoyeyunostomía, o sea, el procedimiento de Puestow, es lo apropiado en estos casos. Se abre una incisión anterior en el conducto, desde la cola hasta la cabeza de la glándula, y se realiza una anastomosis laterolateral en Y de Rose con un segmento proximal de yeyuno. Se logra disminución postoperatoria del dolor en alrededor de 80% de los pacientes, pero es raro que haya mejoría de la insuficiencia pancreática. Sin embargo, este procedimiento tiene bajo índice de buenos resultados cuando el conducto pancreático es muy estrecho, menor de 8 milímetros. La esfinteroplastía y la pancreatoyeyunostomía distal caudal, o sea, el procedimiento de Duval, son técnicas de drenaje que se utilizaban más en el pasado. La segunda solo es de interés histórico, pero la esfinterectomía con extracción de cálculos ductales sigue en uso. Hoy se ha intentado algo similar mediante la aplicación de una onda de choque de litotripsia externa a los cálculos pancreáticos, seguida de esfinterotomía endoscópica y extracción de los cálculos. Otro método experimental consiste en descomprimir el ducto por medio de una endoprótesis que se coloca por endoscopía. Algunas dudas sobre la seguridad y eficacia de este procedimiento han moderado el entusiasmo inicial que despertaron estos procedimientos. Cuando el conducto pancreático no está dilatado, el mejor procedimiento es la pancreatectomía. A menudo es posible determinar la extensión de la parte que se resecará por medio de tomografía y pancreatografía. En los pacientes que tienen conductos pequeños, la enfermedad grave se localiza por lo general en la cabeza de la glándula y en tal caso, la mejor intervención es la pancreatoduodenectomía, o sea, el procedimiento de Whipple. Una variante de esta técnica consiste en resecar la cabeza pancreática pero conservar el duodeno. Se crea una anastomosis en Y de Rose para unir un muñón de yeyuno a las dos superficies seccionadas de páncreas. Si el conducto también está dilatado en la cola de la glándula, se puede combinar la resección de la cabeza con una pancreatoyeyunostomía longitudinal en esa parte del páncreas. El alivio del dolor es satisfactorio en alrededor del 80% de los pacientes tratados con estas cirugías. La pancreatectomía total está indicada cuando una pancreatoduodenostomía o una pancreatectomía distal no proporcionaron alivio satisfactorio del dolor. En 30 a 40% de las personas con diabetes mellitus que se han sometido a pancreatectomía total surgen dificultades para controlar esta enfermedad, en ocasiones puede causar la muerte. La pancreatectomía total está contraindicada para los pacientes que no dejan el alcoholismo. En casos de pancreatitis alcohólica crónica, la resección de la porción izquierda del páncreas, o sea, la pancreatectomía subtotal distal, da mucho mejores resultados que la resección de la cabeza de la glándula, pero se practica rara vez. La indicación más frecuente es pancreatitis postraumática focal y crónica cuando es probable que la cabeza pancreática esté sana. Por otro lado, se puede realizar un bloqueo de plexo celíaco como un intento para aliviar el dolor antes de proceder a una resección pancreática mayor en los casos de pancreatitis de conductos pequeños. Una variante nueva y más eficaz de este procedimiento consiste en realizar esplanectomía toracoscópica, que es la resección de segmentos de los nervios esplácnicos mayor y menor en el punto donde ingresan al tórax proveniente del abdomen. El procedimiento es relativamente menor cuando se realiza por toracoscopía, pero con él se tiene mayor certeza de interrumpir las fibras aferentes del dolor. Y bueno colegas, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, un comentario, suscríbete y comparte para así poder llegar a más estudiantes médicos y practicantes de la salud que necesitan una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao!